Bienvenidos a este nuevo video de Yo Amo Medicina. El día de hoy vamos a ver la clase de histología aparato digestivo parte 2. Hoy vamos a estudiar a los órganos del tubo digestivo, los cuales son el esófago, que es este órgano cilíndrico que va desde la faringe hacia el estómago y que lleva el alimento, lo conduce al estómago propiamente dicho, que es este órgano que ven acá en forma de gaita. Y luego vamos a estudiar al intestino delgado y a sus respectivas partes, y al intestino grueso y también sus respectivas partes. Recordemos que todos los órganos mencionados del tubo digestivo están formados a nivel histológico por 4 capas, que para este video ya se las tienen que saber si es que vieron la parte 1. Si no, volvés a ver la parte 1 y después te ves la parte 2. Esas 4 capas eran la mucosa, la submucosa, la muscular externa y la serosa. Recordemos que la capa mucosa está formada por el epitelio, por la lámina propia y por la muscular de la mucosa. Vamos ahora a estudiar entonces a cada uno de estos órganos que mencionamos paso por paso. Iniciemos por el esófago. La primera capa, ¿cuál era? Mucosa. Muy bien, me gusta que estén atentos. La mucosa es la primera capa, la que está en contacto con la luz, tapiza al órgano en toda su extensión y estaba formada por un epitelio que en este caso, este órgano que es el esófago, su epitelio es un epitelio plano, estratificado, sin estrato córneo. Esto de que no tiene estrato córneo lo aclaramos porque ustedes en facultad, sobre todo los chicos de la UBA, desconozco si las demás privadas lo tienen también, pero en la UBA pasa mucho que los preparados histológicos de los trabajos prácticos son de ratitas, de ratón. Y el ratón justamente tiene, por ejemplo, en su esófago un epitelio plano estratificado como nosotros, pero tiene un estrato córneo. O sea, tiene un epitelio queratinizado, ¿sí? En cambio, los humanos no lo tenemos. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que puede ser que en el microscopio, cuando estén en el trabajo práctico y vean el preparado de esófago, digan, che, este epitelio es un epitelio plano estratificado, pero está cornificado porque veo la queratina. Bueno, puede ser porque a veces es un preparado de un ratoncito que el ratón lo tiene. Pero los seres humanos, y nosotros estudiamos histología humana, ¿sí? No tenemos estrato córneo, ¿sí? Entonces, ojo en el choice o en el examen oral, ¿sí? Porque una cosa es la teoría, que estamos hablando de un esófago humano, y otra cosa es el trabajo práctico, lo que pueden llegar a ver, ¿sí? Entonces, sepan que si en el práctico llegan a verlo, es simplemente porque el preparado es de un esófago de un ratoncito, ¿sí? Pero que los seres humanos no lo tenemos para el oral o para el choice. Bien, por otra parte, tenemos una lámina propia que va a estar por debajo de este epitelio, que es el tejido conectivo, ¿sí? Ahora vamos a estudiarlo un poquito más en profundidad a este tejido conectivo, pero no es más que eso. También vamos a ver en toda la capa mucosa del esófago un tejido linfoideo difuso que también se distribuye en toda la extensión del órgano. Y por último a la muscular de la mucosa, que es esa capita de músculo liso que se organiza de forma longitudinal. Pasemos ahora a la segunda capa, que era la submucosa. La submucosa es un tejido conectivo que en este caso va a ser denso y regular. En el caso de la lámina propia, que les mencioné, que es subyacente al epitelio dentro de la capa anterior, que era la mucosa, ¿no? Acá la lámina propia también es tejido conectivo, pero es tejido conectivo laxo. Siempre inmediatamente por debajo de un epitelio hay tejido conectivo laxo, ¿sí? Entonces, el tejido conectivo de la lámina propia de la mucosa es tejido conectivo laxo. En cambio, el tejido conectivo de la submucosa de la segunda capa es tejido conectivo denso y regular, ¿sí? O sea, son los dos tejidos conectivos, pero uno es laxo y otro es denso, ¿sí? No son iguales, son distintos. Ambos son tejido conectivo, por lo tanto, en ambos casos vamos a tener abundantes vasos sanguíneos, vasos linfáticos de gran calibre, y acá en la submucosa no nos olvidemos de este plexo. Esto es pregunta de choice, pregunta de oral, pregunta de práctico, pregunta de todo. Que en la capa submucosa vamos a tener al plexo de Meissner o plexo submucoso. ¿Se acuerdan? Ese plexo nervioso formado por fibras amielínicas y células ganglionares que estaba justamente en esta capa. Muy importante el plexo de Meissner. Después tenemos la tercera capa, que es la capa muscular externa, que se acuerdan que esta capa se dividía
en dos estratos musculares, una capa longitudinal interna y una capa longitudinal externa. La longitudinal interna, recuerden que no sé si esto en algún momento en el primer parcial creo que lo nombramos en la clase de tejido muscular, pero por las dudas, si no vieron esa clase, que les recomiendo que la vean, pero si no la vieron, les voy a recordar que el esófago tiene tres porciones, ¿sí? La parte cervical, la parte torácica y la parte abdominal, ¿sí? Entonces, la parte cervical del esófago, ¿sí? Que es lo que le continúa a la faringe, es un tejido muscular estriado, ¿sí? Porque justamente continúa a la faringe, que es tejido muscular estriado. Entonces, la primera parte tiene estriado. La parte media, que sería la parte del esófago ya torácico, está mix y mix. ¿Qué significa mix y mix? Que tiene algunos fascículos de músculo estriado, pero también tiene músculo liso, ¿sí? Pero la parte inferior, que es la parte abdominal, o sea, la porción abdominal del esófago, es puramente músculo liso. Esto es importante porque puede aparecer en un choice, puede aparecer en una pregunta, y también porque depende de la altura del corte, en el preparado voy a ver distintos tipos de músculo, ¿sí? Si estoy viendo un corte de un esófago a nivel cervical, la capa muscular externa va a ser músculo estriado, porque es la continuación de la faringe, o sea, la primera parte del esófago. Entonces es estriado. Si estoy viendo la parte media, que es la parte del un corte de esófago torácico, ahí voy a ver músculo estriado y músculo liso mezclado. Y si veo un corte transversal, que esto es lo más frecuente, esto es lo que van a ver, del esófago abdominal, lo que vamos a ver es músculo liso, ¿sí? Que esto es lo más frecuente en los trabajos prácticos, ¿sí? Siempre ven cortes a nivel del músculo, del esófago, inferior, que sería el abdominal. O sea que lo que van a ver en la capa muscular externa es músculo liso. Pero no se sorprendan si aparece músculo estriado, porque bueno, puede ser una parte del esófago torácico o del esófago cervical que lo contienen, ¿sí? Y recuerden, muy importante, esto también es pregunta clave de choice, pregunta clave de examen, que entre ambas capas musculares, entre la circular interna y la longitudinal externa, vamos a encontrar a un plexo nervioso, pero en este caso es el plexo mientérico o plexo de Auerbach. Chicos, por favor, presten atención a esto, porque después en el multiple choice se comienzan a mezclar lo que es el plexo de Meissner, que es este plexo que hablábamos acá de la capa submucosa, con el plexo de Auerbach, que está entre ambas capas de la muscular externa, ¿sí? Son dos plexos nerviosos completamente diferentes, ubicados histológicamente en lugares distintos, y en el choice es muy fácil entre los nervios confundirlos, así que préstenle mucha atención a estos plexos nerviosos, lo mismo en los trabajos prácticos, ¿sí? Bien. Con respecto a las glándulas mucosas y submucosas del esófago, son glándulas abundantes que secretan un moco que lubrica y protege toda la pared luminal de este órgano. Acá vemos un preparado, ¿sí? Esta imagen es una imagen tomada del libro de Ross de histología, en donde podemos ver un corte transversal del esófago. En el centro vemos la luz, e inmediatamente con la luz siempre hay un epitelio, ¿sí? Clase de primer parcial, epitelio. Este epitelio pertenece a la primera capa, que es la capa mucosa del esófago. Y es un epitelio plano estratificado no queratinizado, ¿sí? Después vamos a tener tejido conectivo laxo y la capa muscular de la mucosa. Inmediatamente por debajo de la mucosa vamos a encontrar a la segunda capa, que era la capa submucosa, que es toda esta capa que ven acá, donde vamos a tener abundante tejido conectivo, denso, irregular, con abundantes vasos sanguíneos, y vamos a encontrar el plexo de Meissner. Y después tenemos a esta capa gigantesca de acá, que es la capa muscular externa, donde vamos a ver a estas dos capas de músculo, la longitudinal y la circular y la longitudinal externa. Y por último, acá abajito de todo, vemos un pedacito chiquito de la cuarta capa, que es la capa adventicia. Entonces, mucosa, submucosa, muscular externa, adventicia. Las cuatro capas con sus características. Acá podemos ver el epitelio, pero con un poquito más de zoom, es una imagen más agrandada, con mayor aumento, como es un epitelio estratificado que es plano, ¿sí?
Acá podemos ver la capa mucosa, podemos ver de vuelta el epitelio plano, estratificado, ¿sí? Podemos ver en la submucosa, la capa submucosa, podemos ver glándulas, la capa muscular externa, y no mucho más que decir de esófago, ¿sí? A nivel práctico, recuerden que para poder verlo, si es un corte transversal o longitudinal, ojo con eso, no se confundan los cortes, y recuerden que el epitelio es un epitelio plano estratificado. El estómago ahora. Ya terminamos con esófago, pasamos a estómago. El estómago es una porción dilatada del tubo digestivo, se ubica inmediatamente por debajo del diafragma, es quien recibe el bolo alimenticio, está por debajo del esófago, es donde ocurre el movimiento de mezcla que les comentaba en la parte pasada de esta clase, donde se mezclaba el ácido clorhídrico, que ahora vamos a ver que también lo sintetizan células del estómago, el ácido clorhídrico, con los alimentos que vienen por el esófago, ¿sí? Y se forma por una mezcla líquida pulposa el quimo, el famoso quimo, ¿sí? Este quimo luego va a pasar desde el estómago al intestino delgado, a su primera parte, que va a ser el duodeno, ¿sí? Para continuar con el proceso de absorción y digestión. El estómago es este órgano en forma de gaita. Como les decía, el esófago, ven, esto es una partecita del esófago que desemboca en este órgano. La comida viene por acá e ingresa al estómago. Y el estómago tiene diferentes partes, ¿sí? Tiene un fundus, que es esta parte que está acá, el cardias, que es esta parte que está acá, todo lo que es el fondo o cuerpo del estómago, lo que es el antropilórico y el píloro, propiamente dicho. Y luego se va a continuar con el intestino delgado, cuya primera porción se denomina duodeno. El estómago entonces tiene tres porciones claras que estuvimos hablando, que es la región cardial o el cardias, la región pilórica o píloro y la región fúndica o fundus. También tenemos la parte del cuerpo, pero bueno, no la nombraba en la diapo. Recordemos que como es un órgano del tubo digestivo, siempre va a estar formado por 4 capas. ¿Cuáles son esas 4 capas? Ya para esta altura creo que es repetitivo y ya deberían saberlas. La primera va a ser la mucosa, la segunda será la submucosa, la tercera será la muscular externa y la última será la capa serosa. Vamos a ver las características de la mucosa. En este caso, el epitelio del estómago es un epitelio cilíndrico simple. Primera gran diferencia con esófago. ¿Se acuerdan que esófago era un epitelio plano estratificado? Y ahora estamos diciendo que en el estómago es un epitelio cilíndrico simple. Primera diferencia para hacer diagnóstico diferencial en el microscopio, ¿sí? Importantísimo y fundamental. Luego tenemos a la lámina propia, que es el tejido conectivo colágeno laxo, no modelado, que está inmediatamente por debajo del epitelio. Tenemos a la muscular de la mucosa, que es esa capa de músculo liso que está por debajo. Y luego tenemos ya a la segunda capa de este órgano, que es la submucosa. Recordemos que en la submucosa también encontramos tejido conectivo, pero recuerden que acá es tejido conectivo denso, mientras que acá era laxo, ¿sí? Diferencia importante. Y también en la submucosa encontramos glándulas gástricas y al plexo submucoso. En la muscular externa vamos a encontrar que no tiene 2 capas. ¿Se acuerdan que la muscular externa del esófago tenía 2 capas? La circular interna y la longitudinal externa. Bueno, acá, ojo, ojito y ojazo, otra diferencia de la muscular externa es que el estómago tiene 3 capas. Una capa oblicua interna, una capa circular media y una capa longitudinal externa. Así que acá tenemos otra diferencia histológica para hacer diagnóstico diferencial entre esófago y estómago en el microscopio. Y la cuarta capa es la capa serosa, que esta sí es igual en todos los órganos, no hay mucho para decir de ella. Es ese mesotelio con vasos, nervios, linfáticos y el tejido conectivo. Acá podemos ver un preparado de estómago y un preparado de esófago. Justo la idea de esta imagen es mostrarle la diferencia del epitelio. Ven, esta capa es la capa mucosa de ambos y fíjense en que el epitelio del esófago acá cambia abruptamente en el estómago, ¿sí? Acá podemos ver las criptas
Este es el epitelio del estómago y cómo se van formando las fositas gástricas, se llaman criptas o fositas gástricas. Acá en el ROS las nombra como fositas gástricas. Acá se ven un poquito mejor. Ven, acá viene todo el epitelio y ven cómo se invagina, ven cómo se forma la fosita gástrica. Todo este es el epitelio, fíjense que las células son bien cilíndricas. Es el epitelio, ahora lo vamos a ver igual un poquito mejor. Acá esta imagen a mí me encanta porque, bueno, esto mismo que están viendo acá, esta fosita, esto sería lo mismo que ver esto acá, pero como en dibujito, ¿sí? Fíjense que si nos ponemos a ver estas celulitas cilíndricas que forman parte del epitelio del estómago, vemos diferentes células. No son todas iguales. Estas son distintas a estas. Estas acá más basófilas, más violetitas, también son diferentes, ¿sí? Vamos a encontrar diferentes tipos de células dentro de las glándulas gástricas. Tenemos lo que son las células parietales, que son estas que se ven como rojitas, bien fuertes. Esto tiene una connotación y es que la célula parietal, ahora vamos a ver el tema de la tinción, pero bueno, se las ve con otro tipo de coloración por el tema de la tinción, ahora lo vamos a ver. Después tenemos a lo que son las células endócrinas, que son estas chiquititas blanquitas que ven acá, y a las células parietales, a las células mucosas del cuello, que son estas rositas que ven acá, y a las células principales, que son estas que vemos en lila. Entonces tenemos diferentes tipos de células dentro del epitelio del estómago: parietales, principales, mucosas y endócrinas. Cada una de ellas tiene diferentes funciones, ¿sí? Las células mucosas secretan moco, mucígeno. Las células principales tienen otro nombre, se pueden llamar células principales o células adelomorfas. Son células que secretan pepsinógeno, tienen un abundante retículo endoplásmico rugoso y tienen una característica, estas células de tinción, que les hablaba justamente del tema de la tinción, que es muy característico. Por ejemplo, las células principales tienen doble tinción. La parte basal de la célula se tiñe súper basófila y la parte apical se tiñe acidófila. O sea, tiene un citoplasma que es bicolor y eso se debe porque abajo, la parte basófila, tiene que ver con el aparato de Golgi, con el núcleo. Como el núcleo está más basal, se tiñe más basófilo. En cambio, como la parte de la mucina y de la secreción de las proteínas está más hacia la parte apical, ahí por los gránulos mismos del zimógeno se termina teniendo más acidófilo. Entonces tenés una célula que es mitad basófila, violeta, y mitad acidófila, rosita, ¿sí? Después tenemos la célula parietal, que también tiene varios nombres. Se puede decir célula parietal, célula delomorfa o célula oxítica. Cualquiera de los tres nombres es como decir lindo, bonito y hermoso, ¿sí? Es lo mismo. Se encuentran en el cuello de las glándulas fúngicas. Son células muy grandes, a veces son binucleadas, tienen forma triangular, tienen un vértice que está dirigido hacia la luz y es muy importante la célula parietal, muy importante. Porque es la célula que cumple la función de producir el ácido clorhídrico. El famoso ácido clorhídrico del estómago es producido por estas células, así que es muy importante la célula parietal. Y por último tenemos a estas células enteroendocrinas que estuvimos hablando, que de ellas hay dos tipos, las abiertas y las cerradas. No nos vamos a meter en mucho más detalle porque no es algo tan tomado, pero bueno, sepan que las células abiertas son quimiorreceptores primarios y secretan sus productos hacia la lámina propia o hacia los vasos sanguíneos. Acá tenemos a la célula principal. Fíjense en esta célula, la principal, es la que hablábamos que se teñía de dos colores distintos su citoplasma. La parte más basal, que sería toda esta, se tiñe bien basófila. ¿Por qué? Porque tengo el retículo endoplásmico rugoso y el núcleo. En cambio, en toda la parte apical, que es toda esta parte de acá, está lleno de estos gránulos, que son gránulos de zimógeno. Entonces se tiñe más pálida, más acidófila. Entonces tengo una célula que tiene por un lado violeta, en la parte basal, basofilia, y por la parte apical se va a teñir más rosadita, sí, acidófila. Tiene doble tinte. Y esa característica que les estoy contando es fundamental de vuelta para reconocerla en el trabajo práctico, ¿sí? Y aparte porque obviamente es tomada. La célula parietal, por otra parte, era la célula que
fabricaba el ácido clorhídrico y que también les dije que era muy importante que se la acuerden. Es una célula que tiene forma piramidal, con un ápex que da hacia la luz, con la parte apical que da hacia la luz, el vértice. Después tiene este sistema que se llama sistema canalicular intracelular, que también va a ser muy importante, ya lo vamos a ver más adelante. Tiene abundantes mitocondrias, tiene un Golgi y un retículo endoplásmico muy desarrollado porque es una célula que está muy activa. Con respecto a la síntesis del ácido clorhídrico, ya lo vamos a dejar para otra parte, para la parte 3 de esta clase, para que no se me haga tan extenso este video, pero es pregunta de examen, así que no dejen de ver la parte 3, chicos, porque va a ser fundamental. Nos vemos en la próxima.